Hoy vamos a ver velocidad relativa en 2 y 3 dimensiones en el ejercicio resuelto número 3. Cruce del río 1. Un río fluye al sur con rapidez de 2 metros por segundo. Un hombre cruza el río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de 4,2 metros por segundo al este. El río tiene 800 metros de ancho. A. ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tiene la lancha relativa a la Tierra? B. ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? C. ¿A qué distancia al sur de su punto de partida llega a la otra orilla? Bien, lo primero que hacemos es un croquis con todos los datos que tenemos para que nos ayude a interpretar el problema. Tenemos al río que se mueve hacia el sur y la velocidad del río respecto a la Tierra es de 2 metros por segundo. Tenemos que el ancho del río es de 800 metros y también tenemos una lancha que cruza el río con una velocidad de la lancha respecto al río de 4,2 metros por segundo. Tenemos que como cruza y el río va corriente abajo, en vez de cruzar derecho, a medida que va cruzando, la corriente del río va haciendo que vaya yendo hacia abajo la lancha. Entonces, en vez de cruzar derecho, cruza un poco corrido hacia abajo, ya que la corriente del río la va moviendo hacia abajo la lancha. Vamos a poner el norte apuntando hacia arriba y ahora anotamos los datos. La velocidad del río respecto a la Tierra son 2 metros por segundo hacia el sur. La rapidez de la lancha respecto al río es de 4,2 metros por segundo hacia el este. El ancho del río es igual a 800 metros. Estos son los datos. La incógnita es cuál es la magnitud de la velocidad de la lancha respecto a la Tierra y cuál es la dirección, el ángulo beta de este vector velocidad, que es la incógnita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es armar el triángulo de vectores de velocidades. Tenemos la velocidad de la lancha respecto a la Tierra, que es igual a 4,2 metros por segundo, más la velocidad del río respecto a la Tierra, que es 2 metros por segundo. Y esto nos va a dar la velocidad de la lancha respecto a la Tierra, que es la incógnita que tenemos que calcular. Fíjense que es simplemente una suma de vectores. Tenemos un vector más el otro vector, lo sumamos y nos da el vector resultante. Este vector resultante es la incógnita, que en este caso es la rapidez de la lancha respecto a la Tierra. Y el ángulo beta, que es la dirección del vector velocidad, es este. Entonces, para resolverlo lo vamos a resolver simplemente como se resuelven los problemas de triángulo rectángulo. Tenemos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Reemplazamos donde está la velocidad de la lancha respecto a la Tierra, ponemos 4,2 metros por segundo elevado al cuadrado, más la velocidad del río respecto a la Tierra, que son 2 metros por segundo, reemplazamos, lo elevamos al cuadrado y nos queda que la rapidez de la lancha respecto a la Tierra es igual a la raíz cuadrada de 4,2 metros por segundo elevado al cuadrado, más 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Y esto nos da que la rapidez de la lancha respecto a la Tierra es de 4,7 metros por segundo. Ahora nos falta obtener el ángulo beta, pero como tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto, usamos la función tangente y nos queda que la tangente del ángulo beta es igual a la velocidad del río respecto de la Tierra dividido la velocidad de la lancha respecto del río. Reemplazamos acá 2 metros por segundo y donde está la velocidad de la lancha respecto al río 4,2 metros por segundo y aplicamos función inversa de tangente para despejar el ángulo beta y nos da que el ángulo beta es igual a 25,5 grados del este hacia el sur. O sea que mido del este hacia el sur y me da que son 25 grados.
que es la dirección en la que se movió la lancha. Bien, ahora nos pregunta ¿cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Y C, ¿a qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla? Bien, vamos a poner un sistema de coordenadas X e Y y anotamos los mismos datos que teníamos recién, pero ahora lo analizamos con el sistema de coordenadas. Tenemos que la velocidad de la lancha respecto al río tiene componentes solamente en X. Y la distancia de un punto al otro punto del río son 800 metros. Para calcular cuál es el tiempo en que se demora en cruzar la lancha, y nos pregunta cuál es la distancia en la que va a ir a dar la lancha debido al efecto de la corriente del río. En vez de cruzar derecho, como está la corriente del río, se va desviando hacia abajo y cuando llega va a estar desviada. ¿Cuál es la distancia entre el punto en que salió y al punto al que llegó en el eje Y? Entonces, empezamos. El punto B nos pregunta cuál es el tiempo en que se demora en cruzar la lancha. Planteamos la ecuación de posición, que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Tenemos que la posición inicial es 0, porque pusimos el sistema de coordenadas donde está la lancha. Está la velocidad inicial, ponemos 4,2 metros por segundo, que es la velocidad en el eje X, y donde está X, la distancia a la que hay que llegar, que son 800 metros. Y nos queda que 800 metros es igual a 4,2 metros por segundo por el tiempo. De acá despejamos el tiempo y pasamos 4,2 metros por segundo dividiendo. Y nos queda que el tiempo es igual a 800 metros dividido 4,2 metros por segundo. Metro se va con metro y esto nos da que el tiempo en que se demora en cruzar son 190 segundos. Ahora nos pregunta cuál es la distancia del punto de partida en el eje Y que se desvía la lancha cuando cruce. El efecto del río hizo que se venga hacia abajo, desde donde salió en el eje Y, ¿cuál es esta distancia? Para ello vamos a plantear la ecuación de posición en el eje Y, que nos da que la posición inicial es 0 porque estaba en el origen del sistema de coordenadas, más la velocidad en el eje Y por el tiempo. Tenemos que la velocidad en el eje Y, la única que tenemos es la rapidez del río, que va a tener signo negativo porque está en el sentido contrario al eje Y positivo. Reemplazamos y nos da que la ecuación de posición es igual a menos 2 metros por segundo, que es la velocidad del río, por el tiempo. Donde está la variable tiempo, vamos a poner el tiempo que nos demoramos en cruzar, que son 190 segundos, y vamos a ver cuánto nos desvió el río en la dirección del eje Y. Y esto nos da que menos 2 metros por segundo por 190 segundos es igual a menos 381 metros. El signo menos nos dice que estamos en la parte del eje Y negativa, 381 metros. Quiere decir que nos fuimos hacia abajo 381 metros por el eje Y debido a la velocidad a la que se mueve el río. Bueno, si han nadado en un río con correntada, ya sabrán que si quieren llegar a un punto, tienen que nadar en otra dirección para evitar la corriente del río. Si siempre han nadado en pileta, este ejercicio les resulta un poquito más difícil. Bueno, si te sirvió el problema, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.